Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cuántos ya fueron a votar? Bueno, estamos en el capítulo 5 del libro de Romanos. Lo que hemos visto hasta ahora, lo que estamos viendo, tiene que ver con la doctrina de la justificación. Y básicamente las dos grandes secciones que hemos visto de Romanos hasta ahorita tienen que ver con dos temas generales, aunque hemos visto bastante y hemos profundizado en varios conceptos y en varios temas. Pero la primera parte del libro de Romanos, que ya le estuvimos estudiando, tiene que ver con desde el principio de la carta hasta el capítulo 3, que va a hablar acerca de la culpabilidad del hombre y la condenación del hombre. Esta sección de la culpabilidad y la condenación del hombre termina en el capítulo 3, a partir del versículo 9, con este veredicto y con esta sentencia final de parte de Dios como juez, cuando Él, decíamos, golpea con su mazo y declara que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y después, a partir de este mismo capítulo, desde el capítulo 3, pero a partir del versículo 21, comenzamos con esta segunda sección general del libro de Romanos. La primera sección, entonces, te repito, tiene que ver con la culpabilidad del hombre y con la condenación del hombre. Y la segunda sección, que es en la que estamos ahorita, comienza en el versículo 21 del capítulo 3, cuando dice: pero ahora, una vez que se declara la sentencia, una vez que se da el veredicto de toda la humanidad y se declara culpable al hombre, a cada uno de nosotros, en el versículo 21, como a manera de contraste, Dios dice: pero ahora, después de este juicio y de este veredicto, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, a partir de este capítulo 3, versículo 21,
va a comenzar toda esta sección que tiene que ver con la justicia de Dios o que tiene que ver con la justificación. Y lo que hemos visto desde acá, desde Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta el final del capítulo 4, que vimos la semana pasada, lo que está haciendo Pablo básicamente es describir qué es la justificación y explicar cómo se obtiene la justificación. Te repito, si tuviéramos que repetir o si tuviéramos que resumir desde Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta el final de Romanos capítulo 4, Pablo estaría respondiendo a estas dos preguntas: ¿qué es la justificación? Y ¿cómo se obtiene la justificación? Y a manera de recordatorio, creo que es bueno que volvamos a definir qué es lo que nosotros entendemos o qué es lo que significa bíblicamente la justificación. Y justificación, con más o menos palabras, significaría esto, ¿no? La justificación es el acto soberano de Dios por el cual declara a una persona justa o recta delante de él. Vas a encontrar muchas definiciones, vas a encontrar definiciones más amplias, más robustas, pero creo que esta es una definición que es fácil de recordar y fácil de entender por nosotros. Te repito, el acto soberano de Dios por el cual Él declara a una persona justa o a una persona recta delante de él. Es un acto soberano porque, ya lo vimos, no tiene que ver absolutamente nada con nosotros, no tenemos los méritos propios, somos malos, no entendemos, no buscamos a Dios. Así que la única manera en la que nosotros podemos ser justificados es si fuera esto algo que procediera de la soberanía de Dios. Ninguno de nosotros podemos levantarnos delante del juez y exponer nuestras credenciales y exponer nuestros atributos y nuestros méritos y decirle nosotros al juez: por todo esto que yo he hecho, yo mismo me declaro justo delante de ti. Por eso es un acto soberano de Dios, en el que declara a una persona como justa. Y habíamos visto, no es que la persona sea inocente, es decir, no es que la persona no haya cometido pecado. La declaración no es de inocencia, la declaración es de una persona que es hecha justa o recta delante de Dios. Corrijo, no es que una persona sea hecha justa, ¿sí? Porque ser hecho justo significaría que no hemos hecho nada malo. Entonces, en vez de hacernos justos, lo más correcto sería decir que es el acto soberano de Dios por el cual Él nos declara justos. No somos justos, no somos inocentes delante de Él, pero Él nos declara como si fuésemos justos. ¿Qué es la justificación? Y vimos también entonces cómo se obtiene. Se obtiene por la fe, no por cualquier fe, no por la fe en el cristianismo, no por la fe en lo que dice el pastor, no porque tengas fe en tu propia fe, sino que se obtiene por la fe ¿en quién? En Jesucristo. La justificación la obtenemos única y exclusivamente cuando nuestra fe está puesta en la persona correcta, que es la persona de Jesucristo. Entonces es por fe, no por obras. Creo que el capítulo 4, lo que se expuso la semana pasada, es muy enfático cuando dice que la justicia no es por las obras, sino por la fe, aunque las obras van a ser una evidencia de que hemos sido declarados justos. Entonces se obtiene por la fe en nuestro Señor Jesucristo mediante la gracia, es decir, solamente por un regalo que puede venir de parte de Dios, no es algo que nosotros podamos comprar o adquirir de alguna manera. Es lo que hemos visto hasta hoy, hasta el capítulo 4, desde el capítulo 3, versículo 21 hasta acá, qué es la justificación y cómo se obtiene la justificación. Y a partir de este capítulo 5 y hasta el versículo 8, tú te vas a dar cuenta que Pablo marca una nueva sección donde ya no va a explicar qué es la justificación ni cómo se obtiene la justificación, sino que a partir de este capítulo 5, lo que va a hacer Pablo, va a explicar cuáles son algunos privilegios que tenemos aquellos que hemos sido justificados. Si quisiéramos ponerle un título al sermón el día de hoy, pues justamente creo que sería lo que mejor expresaría el mensaje que Pablo quería transmitir a partir de este capítulo 5. Privilegios de los justificados, ¿sí?
Ya vimos qué es la justificación, ya vimos cómo se obtiene la justificación. Te repito, a partir de este capítulo 5 vamos a ver algunos de los privilegios que tenemos aquellos que hemos sido justificados. Y en general, bueno, vamos a mencionar por lo menos 6 privilegios que tenemos cada uno de nosotros que hemos sido justificados por Dios. Vamos a leer entonces nuestro pasaje, Romanos capítulo 5, si tienes tu Biblia ahí, y me acompañas en la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 11, vamos a estar leyendo y estudiando. Romanos capítulo 5, a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que, como te decía, vamos a encontrar acá por lo menos 6 privilegios de aquellos que hemos sido justificados. Si tú recuerdas un poquito lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores, y si yo te preguntara a quién le está hablando Pablo en estos primeros capítulos del libro de Romanos, quizás tus respuestas variarían un poco. Probablemente tú dirías, bueno, le está hablando a los judíos en algún momento en estos 4 capítulos. Podrías pensar, bueno, en algún momento Pablo no le está hablando a los judíos, Pablo le está hablando a un grupo de gentiles. Muchos de los pasajes tú podrías pensar que Pablo se está dirigiendo a los inconversos, justamente hablando de la culpabilidad del hombre, entendiendo que los hijos de Dios ya no somos culpables. Entonces podríamos pensar, bueno, Pablo está dirigiéndose a los no creyentes que son culpables delante de Dios y que están bajo la ira de Dios y bajo la condenación. Podríamos dar quizá diferentes respuestas cuando vamos leyendo estos primeros 4 capítulos, y es como no muy claro, y en ciertas ocasiones es como que hasta mezclado de a quién le está hablando específicamente. Pero si tú miras el comienzo de este capítulo 5, te vas a dar cuenta que Pablo es muy concreto y podemos identificar muy claramente al grupo de personas a las cuales le está hablando. Dice ahí entonces en el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿a quién le estaba hablando Pablo a partir de este capítulo 5? No está refiriéndose a no creyentes, no está hablándole a un grupo de judíos, no está hablándole a un grupo de gentiles, está hablándoles de una manera muy clara y muy directa a todos aquellos que han experimentado o que han sido declarados justos como un acto soberano de Dios, que han sido declarados justos o que han sido declarados rectos por Él, ¿sí? En pocas palabras, Pablo está dirigiéndose ¿a quién? A la iglesia de Cristo. No importa si eres judío, no importa si eres gentil, lo que importa es que perteneces a este grupo de personas privilegiadas que han sido declarados justos por Dios. No le está hablando ya a no creyentes. Y mira qué interesante, porque no está mal hacerlo, especifico que no está mal hacerlo, pero por ejemplo utilizamos este pasaje conocidísimo
de Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. La mayoría de ocasiones utilizamos este versículo para hablarle ¿a quién? A los no creyentes, y hablarles justamente de que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Pero en la mente del apóstol Pablo, cuando él cita este versículo, él está refiriéndose ¿a quién entonces? A los creyentes. No es, escucha bien, y no me malinterpreten, no es un versículo para inconversos. Si bien podemos encontrar una aplicación o muchísima aplicación para los no creyentes, en la mente de Pablo, su intención fue dejar este pasaje a un grupo de creyentes que habían sido justificados. No lo dejes de usar, síguelo utilizando en no creyentes. Pero me gustaría que hoy entiendas qué estaba en la mente de Pablo cuando él estaba escribiendo esto, y a través de este versículo que nosotros utilizamos para no creyentes, qué es lo que quería transmitirle él a la iglesia de Cristo. Entonces entendemos que él está hablando directa y específica y claramente a un grupo de creyentes que habían sido justificados. Entonces dice ahí justificados, y mira, no siempre lo hacemos, pero en ocasiones vale la pena hacer un análisis morfológico de las palabras. Nosotros leemos esta palabra justificados, y si solamente la leemos así, de manera superficial, si no profundizamos en esta palabra, nos podemos perder del contenido más profundo de lo que Pablo quería decir. Te voy a decir unos términos técnicos que a lo mejor no van a decirte mucho, pero después me gustaría explicártelos para que veas la profundidad solamente de esta única palabra, justificados. Cuando nosotros leemos esta palabra, encontramos que es una palabra que está en un tiempo verbal que se conoce como aoristo. Muchos de ustedes han escuchado el tiempo aoristo en griego, aunque no siempre tenemos una idea clara. Entonces es un verbo aoristo, es un verbo pasivo, y es un verbo que va a ser un participio, ¿ok? Nominativo, y esto va a ser más sencillo para entender, en plural masculino. Justificados es obviamente una palabra plural, justificados, y es masculino porque no dice justificadas, dice justificados. Así que cuando yo te digo que es un verbo aoristo, pasivo, participio, en plural masculino, por lo menos entendemos la parte de que es un plural masculino. Vamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué es un tiempo aoristo? Bueno, el tiempo aoristo es un tiempo que se utiliza, es un tiempo pasado, o es algo que ocurrió en el pasado, pero que no se va a enfocar, o que no va a tomar en cuenta, o que no va a hacer énfasis en la acción entera o en el proceso de lo que sucedió, sino que solamente el tiempo aoristo va a hacer referencia a algo que sucedió en el pasado. ¿Me explico? No va a enfatizar o no va a querer exaltar todo el proceso. Tú te das cuenta acá, solamente dice justificados pues por la fe. Y no explica cómo es que fuimos justificados, no explica todo el proceso de la justificación, no expresa todos los pasos que tuvieron que suceder para nuestra justificación. El tiempo aoristo es eso, de todo un evento que sucede, o de toda una acción que sucede, el verbo aoristo va a resumirlo simplemente a un evento que sucedió en el pasado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que justificados es un verbo en aoristo, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la salvación es algo que sucedió puntualmente en el pasado, ¿sí? Por lo tanto, la justificación no es algo, lógicamente, que va a suceder en el futuro. Ajá. Hay mucha gente que cuando tú le preguntas en cuanto al destino eterno de su alma o de la salvación, tienen esta idea, que en esta tierra no lo vamos a saber, pero que cuando nosotros muramos, vamos a ir delante de Dios a un juicio, y depende de cuál sea el resultado de ese juicio, entonces ahí nosotros seremos ¿qué? Justificados, ¿sí?
cuando yo muera y pase este juicio, ahí voy a ser justificado. Entonces, cuando Pablo expresa esta verdad en un tiempo auristo, dice, no vamos a ser justificados, no es algo que va a suceder en el futuro, es algo que, ¿qué sucede? Ya pasó, es algo que sucedió en el pasado. Muchos se van a un extremo muy pasado y dicen que desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya habíamos sido justificados, ¿sí? Mi interpretación, yo no me iría tan al pasado, yo entendería que fuimos justificados en el pasado y que esto hace referencia a un punto y a un momento muy particular en nuestra vida. ¿Cuándo fue eso? No solamente en la cruz, sino cuando nosotros decidimos ¿qué? Poner nuestra fe justamente en Jesucristo, en su obra en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Así que, ¿qué significa este tiempo auristo? Hace énfasis en que no vamos a ser justificados, sino que en el momento en el que nosotros ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz y su obra, entonces ahí en ese punto fuimos ¿qué? Justificados. Eso significa el tiempo auristo. No solamente es un auristo, o es una conjugación en tiempo auristo, sino que es un verbo pasivo, ¿sí? Si nosotros tradujésemos esta palabra justificados de una forma más literal, la traducción más literal sería habiendo sido declarados justos o habiendo sido declarados rectos. Y probablemente tenemos una noción más clara de qué significa un verbo pasivo. ¿Qué significa un verbo en pasivo? Que la acción no la desarrolla el sujeto, sino que más bien la acción recae sobre el sujeto, ¿sí? Entonces, es algo que sucedió en el pasado, no es que va a suceder en el futuro. El pasado hace referencia al momento específico en el que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, y esta justificación, al ser una conjugación pasiva, significa que yo no tuve nada que ver en mi justificación, ¿sí? Que tú no tuviste absolutamente nada que ver en tu justificación. Simplemente tú recibiste la justificación como, decíamos, un acto soberano de Dios. No tenemos nosotros nada que ver, por eso es un tiempo pasivo. Fuimos justificados por Dios, o habiendo sido declarados justos por Dios, ¿sí? Y no solamente entonces es un verbo auristo en voz pasiva, sino que también es un participio, ¿sí? ¿Un participio qué es? Son todos aquellos verbos que terminan en ido, por ejemplo, he comido, he ido, he viajado, y todas estas terminaciones significan algo que sucedió en el pasado, pero que ha sido concluido, ¿sí? Es decir, un acto que terminó o que concluyó. ¿Qué significa esto entonces? Que la obra de redención en Cristo no es algo que es un proceso, sino que en la cruz, en este modo participio, ya terminó o concluyó. Es decir, Cristo ya hizo todo lo que Él tendría que haber hecho para justificarlos. Entonces, te das cuenta de la riqueza cuando analizas una palabra, ¿no? Es un evento que sucedió en el pasado, en el momento en el que nosotros creímos, tiempo auristo. Es una voz pasiva porque nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver en nuestra justificación, Dios lo hizo por nosotros, y es un participio porque ya se consumó. Cristo hizo lo que tendría que haber hecho para salvarnos. Y después está esta parte de que es un masculino plural, pero ahí no vamos a detenernos mucho, ¿sí? Solo una palabra, todo lo que podemos sacar de una palabra. Y entonces esta justificación dice en el versículo 1, dice que fuimos justificados, y lo vuelve a reafirmar, ¿no? Pues por la fe, ¿sí? Que esto, bueno, ya lo hemos explicado, no me voy a detener mucho ahí. Pero hace énfasis en esto, que la justificación no es por ningún otro medio, no es por ningún otro camino, hay un solo camino, hay una sola verdad, y esta verdad es que no hay forma en la que nosotros seamos justificados, sino es única y exclusivamente por la fe, y más adelante lo va a decir en nuestro Señor Jesucristo. Y acá comienzan entonces los privilegios de aquellos que hemos sido declarados justos o aquellos justificados por Dios. ¿Cuál es el primer privilegio que tenemos?
por haber sido justificados. Justificados pues por la fe, ¿qué dice a continuación? Tenemos paz para con Dios. Entonces, si quieres anotarlo, el primer privilegio de los justificados es paz con Dios. ¿Ok? Paz con Dios. Mira, cuando nosotros hablamos acerca de la paz, hay una paz subjetiva y una paz objetiva, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto, con paz objetiva y con paz subjetiva? La paz subjetiva sería, digamos, este sentimiento, o más allá de un sentimiento, es la convicción interna de que todo está bien, ¿sí? Es algo muy interno, es algo que está en mí, ¿sí? Cuando nosotros decimos tenemos paz, es este sentimiento o esta convicción de que todo está arreglado con Dios. Pero este versículo no tiene que ver con esta paz subjetiva, sino que tiene que ver con una paz objetiva. Y la paz objetiva tiene que ver con no la paz que yo siento o la paz que yo percibo o mi propia convicción de que estoy en paz, sino más bien tiene que ver con la paz que proviene de Dios, ¿sí? Entonces, paz subjetiva es la paz, podríamos decir, que yo siento de Dios. La paz objetiva es la paz que yo tengo con Dios. ¿Sí se entiende la diferencia? ¿Sí? La paz objetiva la podríamos resumir con eso, ¿no? Es una condición, ¿sí? No me gusta utilizar la palabra sentimiento, pero es lo que nosotros percibimos. Siento que estoy en paz, ¿sí? Pero la paz objetiva tiene que ver con una condición delante de Dios o con una posición delante de Dios. Estoy en paz con Dios. No solamente siento o percibo paz, sino estoy en paz con Dios, ¿sí? Y esta es una gran bendición que nosotros tenemos, dice ahí el versículo 1, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjate, cuando nosotros estamos hablando de esta paz que tenemos con Dios, tenemos que regresar un poquito a lo que estábamos viendo casi al final de nuestra serie, y probablemente recuerdas Romanos capítulo 1, versículo 18. Si no lo recuerdas, te lo recuerdo. Romanos 1, 18, por lo menos la primera parte, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y mira, creo que ese sermón o esa predicación de la ira de Dios ha sido una de las que más han abierto mi mente y mi entendimiento al carácter de Dios, y probablemente en ti también, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en la paz que tenemos con Dios, tendríamos que pensar en la contraparte, que sería la ira de Dios, ¿sí? Si no entendemos la ira de Dios, no podremos llegar a entender con plenitud y con profundidad lo que significa hoy tener paz para con Dios. Y si tú recuerdas, esta palabra ira es la palabra griega orgé, de la cual nosotros habíamos explicado que viene la palabra en español. ¿Se acuerdan cuál era la palabra en español? Orgía. No suena mal en el contexto de Dios, pero definíamos que esta palabra, orgé, significa un deseo que crece hasta la excitación de la mente, es decir, una pasión violenta, una ira o un aborrecimiento por el pecado, ¿sí? Y habíamos mencionado en aquel entonces que este concepto de la ira de Dios rompe toda idea romántica de que solamente Dios sí lo es, pero rompe esta idea romántica de que Dios es solamente amor. Dios, lo habíamos mencionado y lo habíamos hablado, Dios no es un Dios indiferente, no es un Dios que permanece estoico, que el pecado ya no le afecta, no es un Dios, yo había dicho, que está sentado en su oficina y quizá, bueno, otra vez pecó, bueno, ya estoy acostumbrado a que fulano, sutano, vive continuamente pecando. Ya me acostumbré, no es nada nuevo para mí. No, la realidad de nuestro Dios es un Dios que cada vez que nosotros pecamos, o cada vez, diría ahí Romanos 1:18, la ira de Dios se revela contra toda, es decir, contra cada uno de nuestros actos de impiedad, es decir, de falta de reverencia o de falta de piedad,
La ira de Dios se revela contra toda injusticia, es decir, contra todo acto de maldad o contra todo acto de agravio que daña o que lastima a alguien. Y esta ira de Dios, recuerdas, hablamos de que es acumulativa, ¿sí? Dios no es indiferente a nuestro pecado. Dios no es indiferente a cada uno de nuestros pecados. Cada uno de nuestros pecados lo que van haciendo es que la ira de Dios, esta excitación mental, esta pasión violenta, este aborrecimiento, se vaya acumulando en el corazón y en la mente de Dios, por decirlo de alguna manera, porque es espíritu, ¿sí? Tenemos que entender forzosamente la ira de Dios, porque si no entendemos el gran problema en el que estamos metidos, no vamos a entender ni vamos a valorar lo que significa estar en paz con Dios. Y no lo vamos a ver entonces como un privilegio de aquellos que hemos sido justificados. ¿Crees que no es así? ¿Crees que no estamos metidos en tremendo problema con Dios? Lo vamos a ver más adelante, pero recuerda lo que decía este mismo capítulo 5, en el versículo, busco en el versículo 9 y en el versículo 10, pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y después dice el versículo 10, y lo vamos a analizar, dice, porque siendo ¿qué? Siendo enemigos, ¿sí? Entonces, ¿crees que nuestro problema con Dios no era grave ni era grande? Nuestro problema con Dios era grandísimo y era sumamente grave. Y tengo acá muchos versículos, voy a tratar de leerte algunos muy rápidamente. Si quieres apuntarlos, los puedes apuntar, y si no, puedes ver la predicación después y apuntar los versículos, pero tenemos que entender la ira de Dios para entender entonces la paz de Dios. El Salmo 5, versículo 4 al 6, te lo leo, no lo busques, solamente escucha. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y fíjate, dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece absolutamente a todo el que hace iniquidad. Yo no sé si alguna vez escuchaste este concepto, esta idea de que no, Dios no nos aborrece a nosotros, Dios aborrece nuestro pecado, pero a nosotros nos ama. ¿Lo escuchaste? Bueno, ¿qué dice el salmista? Que no solamente aborrece nuestro pecado, sino que dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y después dice, destruirás a los que hablan mentira. Nuestras mentiras no pasan por alto los ojos de Dios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y al engañador, abominará Jehová. Y date cuenta de las palabras tan severas y tan fuertes que utiliza. Salmo capítulo 7, versículo 11, apúntalo y escucha. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. Dice, todos los días, ¿sí? No hay un solo día, escucha bien, en el que Dios no esté airado contra el que peca y contra el pecador también. Si no se arrepiente, y esta es la idea de un guerrero que va a salir a la guerra, o de un cazador, y está refiriéndose a Dios. Fíjate, dice, si no se arrepiente, escucha lo fuerte que es esto. Dice, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Esto es lo que siente Dios contra el pecador. Y decía Spurgeon que Dios no tiene mala puntería. Sus flechas ardientes están listas, sus armas están preparadas. Y créeme, Dios no va a fallar. Salmo 9, versículos 7 y 8 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo, no sé si lo leí Salmo 11, versículos 4 al 6, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene el cielo en su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, dice, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz o de la copa de ellos.
No solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, por el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, dice, sino que la ira de Dios, ¿qué dice? Está sobre él. ¿Ah? Y te repito, si no entendemos estos versículos, jamás llegaremos a entender plenamente y jamás llegaremos a valorar lo que significa finalmente estar en paz con Dios. Tengo otros versículos más, como Efesios 2, 1 al 3, Efesios 5, 6, 1 Tesalonicenses 1, 10, Apocalipsis 14, 9 y 10, Apocalipsis 20, 10 al 15, pero no quiero detenerme más tiempo acá. Tener paz para con Dios significa que Dios ya no está airado con nosotros, que dejamos de ser sus enemigos, ¿sí? Y este concepto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, es algo, voy a utilizar esta palabra porque no encuentro otra palabra para expresarlo. Tener paz para con Dios es algo monumentalmente enorme. No hay palabras que podrían llegar a representar lo que significa hoy tener paz para con Dios. Y no deberíamos de tomarlo a la ligera. No debemos olvidar tampoco que esta ira, entonces, el costo para que nosotros tengamos paz para con Dios es que la ira de Dios recayó sobre su Hijo Jesucristo. Dios no simplemente nos perdonó arrojando nuestros pecados al fondo del mar, sino que Cristo tuvo que sufrir plenamente toda la ira de Dios por nosotros. Así que esta paz podemos concluir sin lugar a dudas que es un privilegio de los justificados. No hay forma en la que el mundo pueda tener paz. Jamás el mundo va a experimentar la paz, si no es, como dice ahí al final del versículo 1, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres después puedes estudiar, pero Pablo no solamente dice que esta paz es por medio de nuestro Señor, no solamente dice que es por medio de Jesús, no solamente dice que esta paz es por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que expresa Pablo? Que esta paz es por medio de nuestro Señor Jesús Cristo. Pablo va a utilizar el nombre completo de Cristo para enfatizar el origen único de esta paz que nosotros tenemos. Y tengo otras cosas acá, pero no las vamos a ver. Versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Así que no solamente tenemos como privilegio los justificados la paz con Dios, sino que en segundo lugar en el versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, en primer lugar, los justificados tenemos ¿qué? Paz con Dios, ¿sí? En segundo lugar, otro privilegio que tenemos los justificados es acceso a Dios. En el versículo, en la Reina Valera dice: por quien también tenemos entrada, pero otras versiones dicen: por quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Efesios capítulo 2, no lo busquen, yo se los voy a leer porque tengo mucho material y poco tiempo. Efesios 2, 12 y también versículos 18 y 19 dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, y fíjate, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 18 y 19 dice: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada, que es esta misma palabra de Romanos capítulo 5, versículo 2, entrada o acceso, por un mismo espíritu al Padre, versículo 19, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esta misma palabra, entrada o acceso, se repite también en Efesios capítulo 3, 12, dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Y te doy algunas verdades en cuanto a esta entrada y este acceso que nosotros tenemos ahora con Dios, que es un privilegio solamente de los justificados.
Esta idea de tener entrada o tener acceso es la siguiente idea, es la idea de un rey que está en su trono, que está en sus aposentos, que está sentado en este lugar de honra y en cuya presencia no puede entrar cualquier persona normal. ¿Ves? En aquellos tiempos, tener una audiencia con un rey era algo que muy pocos tenían el privilegio. Personas comunes, personas corrientes, trabajadores del campo, mucho menos esclavos, no tenían acceso al rey, a tener una audiencia con el rey. Es la idea también de, tú recuerdas la figura del tabernáculo y la figura del templo, nadie tenía acceso al lugar santísimo, sino solamente los sacerdotes una vez por año. Y si el sumo sacerdote entraba y había pecado en su vida, ¿qué sucedía con el sumo sacerdote? En ese mismo instante caía fulminado, moría. ¿Quién podría entrar a sacar su cuerpo? Nadie. Si querían sacarlo, el sumo sacerdote tenía una cuerdita, ya ahí lo iban jalando entre varios, pero es esta idea, no había acceso a la presencia santísima de Dios. Pero ahora no solamente tenemos paz para con Dios, sino que también como un segundo privilegio tenemos esta entrada o tenemos acceso por la fe a esta gracia. Entonces escucha varios elementos que tienen que ver con este acceso o con este privilegio de tener entrada. Uno, este acceso o esta entrada a esta gracia, que podemos definir también como el acceso o la entrada al Padre, dice, estaba restringido. Mateo capítulo 27, versículo 51, tú recuerdas que cuando Cristo muere, el templo, el velo del templo, que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, ¿qué sucede? Se rompe de arriba hacia abajo, como una muestra de que este lugar deja de ser restringido y que ahora podemos tener entrada o que podemos tener acceso. En segundo lugar, no solamente este acceso o esta entrada estaba restringido, este acceso para nosotros es ahora directo. No necesitamos intermediarios, no necesitamos de un hombre que nos acerque a la presencia de Dios, no necesitamos de una mujer santa, los que escuchan entiendan, no necesitamos la intervención de una mujer santa para tener acceso a Dios, no tenemos acceso a un líder de una iglesia que nos lleva a la presencia de Dios, nuestro acceso es directo mediante nuestro Señor Jesucristo. Estaba restringido, ahora este acceso es directo. En tercer lugar, es un privilegio que solamente los creyentes tenemos. Cualquier persona que no es justificada busca acercarse a Dios, busca tener acceso a la presencia de Dios, pero está restringido. No es un privilegio que todos tengan. En cuarto lugar, este acceso o esta entrada a esta gracia que es el Padre es inmerecido. Lo dice ahí en el versículo 2, en quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es por gracia nuestra entrada, es por gracia nuestro acceso al Padre, no por méritos propios, no por nuestros propios recursos, no hay mérito alguno en nosotros, es solamente por la gracia de Dios. También, bueno, este acceso o esta entrada al Padre es permanente. Fíjate lo que dice el versículo, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y cuando Pablo utiliza esta expresión que estamos firmes en esta gracia o en este acceso o a esta entrada al Padre, no se está refiriendo a nuestra firmeza, sino que se refiere a que la gracia del Padre es firme, no cambia la gracia del Padre, no cambia con nuestras circunstancias. No es que Dios tiene gracia para contigo hoy, pero mañana su gracia termina y pierdes el acceso, y pasado mañana la gracia de Dios vuelve a surgir y vuelves a tener acceso y vuelves a tener entrada, pero vuelves a pecar, se acaba la gracia de Dios y pierdes la entrada. No, este acceso y esta entrada que tenemos a la gracia o al Padre es firme porque no depende de nosotros, depende de la gracia de Dios, y la gracia de Dios y sus misericordias permanecen para siempre. Este acceso o esta entrada es espiritual porque no dependemos de ir a la iglesia o de ir con una persona o de ir a un cierto lugar como lo harían los judíos en el templo. Este acceso y esta entrada es un acto meramente espiritual, y en cualquier lugar en el que estemos, y por eso tenemos que entender que es un privilegio en donde tú estés, no importa dónde sea,
tienes acceso directo a la presencia de Dios, tienes acceso a su gracia. Es constante. Dice ahí Hebreos capítulo 4, versículo 16, que podemos acercarnos ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, ¿para qué? Para hallar misericordia para el oportuno socorro. En el momento en el que lo necesites, en el momento en el que lo necesitamos, podemos tener esta entrada y este acceso al Padre. Y finalmente, este acceso o esta entrada al Padre es preparatorio, es un anticipo de lo que vivimos en la eternidad. Ahí en Guadalajara la semana pasada hablamos acerca del rapto, y cuando sucede el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos nos reuniremos con ellos en las nubes, y dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:16, y así estaremos, ¿qué dice? Siempre con el Señor. Así que el acceso que nosotros tenemos, la entrada que tenemos hoy al Padre, es solamente un anticipo o un preparativo de lo que va a ser la eternidad, cuando no vamos a tener obstáculos y vamos a estar siempre con Él. Mira cuántas cosas sacamos, ¿no?, de este privilegio de tener entrada o tener acceso al Padre. Antes estaba restringido, pero para ahora nosotros es directo, es un privilegio, es inmerecido, es permanente, es espiritual, es constante y es preparatorio para la eternidad. Y mira, todo esto no es solamente una doctrina, no es conocimiento solamente que tiene por objetivo llenar nuestra cabeza. Esta entrada o este acceso que tenemos al Padre por su gracia es una experiencia, escucha, real en la vida del creyente cada día. Este acceso, ¿sabes cuándo se da? Cuando en la mañana abres tu Biblia para hacer tu lectura o para hacer tu devocional. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás teniendo entrada o estás teniendo acceso a esta gracia? ¿Estás entrando a la misma presencia del Padre? Cuando oras por los alimentos, algo tan cotidiano, ¿qué estás haciendo? ¿Estás teniendo entrada o estás teniendo acceso a la misma presencia del Padre? Cuando nos reunimos acá los miércoles en la reunión de oración, tenemos acceso y tenemos entrada a la presencia del Padre. Cuando vienes los domingos y estás cantando las alabanzas, ¿qué estás experimentando? Estás experimentando un privilegio que solamente los justificados tenemos, que es el acceso o que es la entrada a la presencia al Padre. Cuando traes tus ofrendas al altar, estás entrando a la presencia del Padre, tienes acceso a Él. Cuando vienes los domingos y le ofreces tu servicio, lo mismo, entras en su presencia. Y lo más maravilloso de esto, escucha bien, es que Él siempre está listo para que tú entres. Él siempre está preparado. Y no solamente está listo y está preparado, sino que está ansioso por recibirte en su presencia. Sin duda, es un privilegio. ¿Solamente de quién? De los que hemos sido justificados. Versículo 3. Y no solo esto, es decir, no solamente tenemos paz para con Dios, no solamente tenemos entrada, si no hay más. Perdón, me salté uno en el versículo 2. No solamente porque a partir del versículo 2 y hasta el versículo 4 va a hablar de un tercer privilegio que tenemos los que hemos sido justificados. No solamente la entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes, sino también al final del versículo 2 dice un privilegio más. Y nos gloriamos, ¿en qué dice? En la esperanza de la gloria de Dios. Tercer privilegio de los que hemos sido justificados es la esperanza que tenemos, ¿sí? Y mira, cuando hablamos de esta esperanza, no es solamente este sentimiento positivo de que todo va a estar bien. En el mundo esto es esperanza, un sentimiento o la expectativa de que todo va a salir bien. Cuando hablamos de esperanza bíblicamente, es más bien la certidumbre, no de algo que probablemente va a suceder, sino de algo que es ciertísimo y que va a ocurrir. ¿Y en dónde descansa nuestra esperanza? Lo dice al final del versículo 2. ¿En qué? ¿Qué dice al final del versículo 2? Nuestra esperanza es
la gloria de Dios, ¿sí? Tenemos paz para con Dios, tenemos entrada a la gracia o entrada, acceso directo al Padre. En tercer lugar, tenemos la esperanza en Dios, la esperanza de la gloria de Dios. Ahora sí, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora fíjate, es de alguna manera natural o es esperado que nos gloriemos en la esperanza de la gloria eterna. Es natural y es esperado que en nuestros rostros se dibuje una sonrisa y haya gozo e incluso lágrimas de alegría cuando pensamos que un día vamos a dejar esta tierra y el sufrimiento, el dolor se acabará y que finalmente vamos a estar con Dios. Es natural y es esperado que nos gloriemos de esto. ¿Qué no es natural y qué no es esperado? Que nos gloriemos ¿de qué? En las tribulaciones, ¿sí? Es natural y esperado, quizás la palabra sería que nos jactemos de que un día vamos a compartir la gloria de Dios. Pero no es natural y no es esperado que nos jactemos en las tribulaciones. No es una tendencia en nosotros. Cuando Pablo utiliza esta palabra en las tribulaciones, no se refiere a la tribulación. Algunos podrían utilizar este versículo para enseñar que el arrebatamiento de la iglesia va a ser después de la tribulación, porque tendríamos que pasar por las tribulaciones, pero Pablo no habla de la tribulación o del tiempo de la tribulación, sino habla en general de las tribulaciones. Y esta palabra, escucha bien, porque quizás cuando viene a tu mente tribulaciones, mayormente, ¿qué es lo que viene a tu mente? Que por causa de Cristo vamos a experimentar sufrimiento, vamos a experimentar persecución y la iglesia va a estar sometida a la persecución del mundo porque cada vez vamos a ser los bichos raros del sistema. Sí, tribulación tiene que ver con esto, pero no solamente esto. Es decir, tribulación no es solamente sufrimientos por causa de la predicación del evangelio, ¿sí? Tribulación tiene que ver más con otras cosas. Esta palabra entonces, tribulación, escucha bien porque yo sé que seguramente la has vivido, seguramente la estás viviendo y la vas a seguir viviendo, te lo garantizo. Tribulaciones significa estar sometido bajo estrés. Cualquier tipo de estrés que vivas es las tribulaciones a las cuales hace referencia el apóstol Pablo acá, ¿sí? Que levante su mano el que jamás ha estado sometido a estrés. Ninguno, ¿no? Entonces, tribulaciones es esto, estar sometido bajo estrés, estar sometido bajo presión de cualquier tipo, ¿sí? Estar sometido bajo aflicción, angustia o estrechez. Eso es tribulaciones. No solamente la oposición de aquellos que no creen en Cristo. Cuando Pablo dice nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos cuando estamos bajo estrés, bajo presión, bajo aflicción, bajo angustia, bajo estrechez, de cualquier sentido, ya sea física, cualquier presión o cualquier estrés o cualquier angustia física, cualquier presión, cualquier aflicción, cualquier estrés a nivel emocional, cualquier angustia, cualquier presión, cualquier estrechez a nivel espiritual, relacional, ¿sí? En nuestras relaciones los unos con los otros, profesional. Entonces, cualquier tipo de presión, te repito, no importa si es física, emocional, espiritual, relacional, económica, profesional, cualquier tipo de presión o estrés causado por esto o aflicción, es lo que diría Pablo acá. Y dice, no solamente nos gloriamos en la esperanza de la vida eterna y de la gloria de Dios, sino que también nos gozamos, nos alegramos, nos jactamos, nos sentimos honrados por todo este tipo de situaciones. No es natural y no es nuestra tendencia. ¿Cuál es nuestra tendencia y qué es lo natural? Que en medio de esta presión y que en medio de esta angustia, nuestro deseo sea ¿qué? Renunciar, aventar todo por la borda, ¿sí? Está mal que lo diga el pastor,
Pero el pastor enfrenta momentos en los que dice, me dan ganas de mandar a volar a la iglesia. Son muchos problemas, son muchas situaciones, es mucha aflicción, es mucha estrechez, es mucha presión. Ya está, ya. Retomo mi carrera, me dedico a lo que estudié, me libro de todo esto, ¿no? Y del otro lado a lo mejor igual, ¿no? A lo mejor algunos dicen, ya me quiero deshacer de este pastor, ¿no? Mucha presión, mucha estrés. Lo único que sufro con este pastor es pura aflicción y puro estrés y pura presión constante. Nuestra tendencia no es gloriarnos, nuestra tendencia es querer renunciar, querer abandonar y querer dejarlo todo. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 3? Dice que nos tenemos que gloriar o tenemos que alegrarnos o gozarnos en las tribulaciones, y observa la palabra que utiliza Pablo. ¿Qué dice a continuación? Sabiendo. Y esta palabra es clave. Y esta palabra es la que tendría que mantenernos en medio de las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y esta es una palabra clave. Saber tiene que ver con reconocer, tiene que ver con entender, tiene que ver con comprender, tiene que ver con vivir con esta convicción de que las tribulaciones que hoy me toca vivir van a producir en mí ¿qué? Paciencia. Otras versiones traducen esta palabra paciencia como aguante o resistencia. Las tribulaciones que yo vivo me ayudan a desarrollar esto, aguante o resistencia. Mira, es la idea de aquel que va al gimnasio. ¿Cuántos de ustedes levanten la mano los que van al... No, mejor no, porque no son muchos y no nos avergonzamos, ¿no? Se nota que no muchos van al gimnasio o vamos al gimnasio. Pero ¿qué haces cuando vas al gimnasio? Empiezas levantando X cantidad, 10 kilos. Memo era un asiduo al gimnasio, ya no. Ahora es un asiduo al doctor, ¿no? Más o menos, por tanto ir al gimnasio. Pero empiezas con 10 kilos y tienes que hacer ¿qué? Resistir, tienes que aguantar. ¿Y qué va a suceder con el paso del tiempo? Que a la próxima vas a aguantar 11 y a la próxima vas a aguantar 12 y después 3 y después 14 y después 15, y cuando te des cuenta comenzaste con 10 y ahora aguantas y resistes el doble. Pero ¿qué pasa si a los 10 tú dices, no, ya no aguanto, esto no es para mí, y renuncias? No vas a desarrollar ¿qué? Resistencia, no vas a desarrollar aguante, ¿sí? Entonces tenemos que gozarnos en las tribulaciones, en los momentos de presión, de angustia, de aflicción. ¿Por qué? Porque sabemos que si resistimos, vamos a ir desarrollando cada vez más paciencia o más aguante o más resistencia. Y mira, te voy a dar dos noticias que quizás no van a ser buenas, pero que te las firmo y te las garantizo ante notario público. La primera es que estamos hablando de privilegios de ¿quiénes? De los justificados. Entonces, ¿cuál es la primera noticia? Que si eres de este grupo de privilegiados, de los justificados, ¿qué va a haber en tu vida? Tribulación. Pare de sufrir no existe para un cristiano, para nada. El evangelio de la prosperidad no existe para un cristiano verdadero. Escucha, una vida cristiana cómoda, sencilla, fácil, ligera, para un verdadero cristiano no existe, jamás existirá. Si no has experimentado o estás experimentando tribulaciones en tu vida, probablemente ¿por qué es? Porque no eres parte de los que han sido justificados por Dios. Pero primera noticia, si eres justificado, vas a atravesar tribulaciones, invariablemente. Y la segunda noticia, ¿cuál es? Que el versículo no dice no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. ¿Qué dice? Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué significa eso?
son muchas. Y si eres un verdadero hijo de Dios, lo sabrás. Cuando piensas que estás saliendo de una, viene otra. Y cuando piensas que ya la libraste, te cae otra. Y cuando piensas que ya va saliendo, otra, ¿no? Y hay hermanos acá que como que uno los ve y dice, este hermano se tendría que llamar Job, ¿no? Bueno, es evidencia de que es justificado, porque vive tribulación tras tribulación tras tribulación. Porque Dios quiere desarrollar paciencia y resistencia en su vida. Sabiendo entonces que todo esto produce paciencia. Hay muchas referencias y pasajes similares, paralelos entre Romanos 5 y Romanos 8. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, o podríamos decir todas las tribulaciones, les ayudan a bien, a desarrollar resistencia, a desarrollar aguante, a desarrollar paciencia. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces cuando pienses en esto, cuando pienses en las tribulaciones, creo que nuestra mentalidad tiene que cambiar, porque a veces no sé si lo piensas, a veces hasta uno dice, yo no sé qué onda conmigo, porque no salgo de una y ya entro otra, no entiendo qué es lo que está pasando. Esa no tendría que ser nuestra forma de pensar ni nuestro pensamiento. No sé qué está pasando, no sé qué onda conmigo, porque lo que sucede no es random, o sea, no son cosas aleatorias que te pasan a ti y solamente a ti. ¿Cuál tendría que ser nuestro pensamiento ante las tribulaciones? Que es la mano de Dios queriendo producir en ti resistencia. O sea, no sé qué me pasa, no entiendo. No, sí entiendo y sé qué es lo que pasa. Dios está trabajando en mi vida de tal manera que Él quiere producir en mí una mayor paciencia. Ahora, esta paciencia no es solo Dios quiere producir paciencia en mí y listo. Dios quiere producir paciencia en mí porque tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Versículo 4. Y la paciencia, ¿qué es lo que produce? Prueba. ¿Y la prueba qué produce? Esperanza, que es lo que veníamos hablando. La esperanza es un privilegio solamente los justificados. Pero el objetivo de esta paciencia es producir en nosotros prueba. Quizá no se entiende muy bien. Otras versiones dicen que la paciencia produce en nosotros aprobación. Y la traducción que más me gusta es la versión de la Biblia de las Américas. Dice que la paciencia produce un carácter aprobado. Es decir, las tribulaciones que van haciendo van formando mi carácter, ¿sí? Van produciendo en mí un carácter firme, un carácter aprobado. Y escucha, no es cualquier tipo de carácter. Yo te leía Romanos 8, 28 y 29, y al final del versículo 29 dice que estas cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Dice que también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? Es decir, no es solamente que a través de las pruebas o las tribulaciones Dios quiere producir paciencia para producir un carácter aprobado, solamente hablando de mi carácter, sino que lo que quiere producir en nosotros es un carácter cada vez más semejante ¿a quién? Al carácter de Cristo. Entonces las tribulaciones, toda la presión que tú vives, todas las aflicciones que tú vives, de cualquier carácter laboral, relacional, físico, económico, el objetivo de Dios ¿cuál es? Es formar en ti un carácter semejante al carácter de Cristo. ¿Y qué produce este carácter aprobado? Va a seguir produciendo esperanza. Todo esto, ¿qué produce en nosotros? Mira, yo no sé si es tu experiencia, pero entre más fuertes y entre más constantes son las tribulaciones, por lo menos en mí, mientras más presión experimento, ¿sabes qué es lo que crece en mí? El deseo y el anhelo de dejar esta tierra
y de comenzar a experimentar la gloria de Dios. Entonces produce más esperanza en mí. Va produciendo cada vez una convicción más fuerte de que lo que yo vivo en esta tierra es pasajero, pero que mi mente y mi corazón tiene que estar enfocado en lo que Dios tiene para mí, su gloria, la gloria eterna. Acá sería un buen momento para decir amén, ¿no? Esto más aguado que no sé qué. La paciencia va produciendo un carácter aprobado y este carácter aprobado va produciendo una creciente esperanza de la gloria de Dios. Y mira, Pablo le escribe esto ¿a quién? ¿Te acuerdas? A los creyentes, a la iglesia en Roma. Porque la iglesia en Roma era una iglesia que vivía en medio de un ambiente totalmente entregado al paganismo. Si había una iglesia que estaba experimentando las tribulaciones, presión, angustia, era la iglesia en Roma. En medio de la depravación sexual, de la depravación moral, en medio de un sistema totalmente injusto, totalmente corrupto, totalmente entregado a los placeres, Pablo es que le escribe esta carta y este pasaje a estos hermanos. Lo que ustedes viven va a producir cada vez mayor resistencia y va a producir en ustedes un carácter aprobado, como el carácter de Cristo. Y esto va a hacer que en ustedes crezca el anhelo y crezca la expectativa y crezca la esperanza de la vida eterna y de la gloria de Dios. Versículo 5 dice: la esperanza no avergüenza, es decir, la esperanza que tenemos de la gloria eterna no nos va a hacer quedar mal, no nos va a defraudar. No es algo que no se va a cumplir, es algo que ciertísimamente va a ocurrir y no nos va a hacer quedar mal, no nos avergüenza. Y siguiente, privilegio de aquellos que somos justificados. ¿Vas tomando nota? En primer lugar, tenemos paz con Dios. Segundo lugar, tenemos acceso a Dios. Tercer lugar, tenemos esperanza en Dios. Cuarto lugar, ¿qué es lo que tenemos ahí en este versículo? ¿Qué es? Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuarto lugar, el privilegio de los justificados es el amor de Dios. Entonces, aparte de la paz, aparte de la entrada, aparte de la esperanza, tenemos este amor de Dios derramado en nuestros corazones. Mira, Romanos capítulo 1, versículo 18, decía que lo que se tendría que derramar sobre nosotros es la ira de Dios. Pero en vez de derramarse la ira de Dios, que es lo que mereceríamos, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Cuando pensamos en el amor de Dios, o esta idea de que el amor de Dios se ha derramado, generalmente tenemos estos pensamientos románticos de la misericordia de Dios, que el amor de Dios se revela en su gracia, en su provisión, en su consuelo. Todo esto sí es parte del amor derramado de Dios, pero ¿cuál es el contexto del que estamos hablando? Los versículos anteriores, ¿de qué hablan? De las, ¿qué? Tribulaciones. Entonces, no solamente la misericordia, el amor, la gracia, la provisión, es parte del amor derramado de Dios en nuestros corazones, sino que más contextualmente, cada aflicción que tú vives, cada presión que vives, cada angustia que vives, cada tribulación que vives, es una muestra ¿de qué? Del amor derramado de Dios a tu vida. Quizás acá dirías: Dios, pues ya no me ames tanto, ¿no? Ya párale con tu amor, ¿no? Pero todo lo que nosotros sufrimos, todo lo que tú sufres, es una evidencia de que Dios está derramando su amor en ti. Porque quiere perfeccionarte, porque quiere que crezcas, porque quiere que cada vez desarrolles más resistencia, porque quiere desarrollar en ti un carácter cada vez más parecido al carácter de su Hijo, porque quiere que tu esperanza en la gloria eterna crezca, ¿sí? Tenemos que aprender a ver todas estas tribulaciones y todo lo que sufrimos como parte del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Pero bueno, obviamente también en medio de estas tribulaciones, su presencia, su fortaleza, su provisión, su consuelo,
son formas también en las que Dios derrama su amor a nosotros. Y no solamente esto. Dios manifiesta su amor y derrama su amor a través de muchas formas que quizás no siempre nos damos cuenta. Dios derrama su amor a través de la iglesia, a través de nosotros, sí, aunque a veces no lo percibas y aunque a veces, muchas veces decimos, no, es que en la iglesia hay falta de amor, pero Dios derrama su amor a través de la iglesia. Dios derrama su amor a través del mensaje de un hermano. Yo el otro día estaba que no me calentaba ni el sol y una hermana amada de este lugar, sin esperarlo, me manda un mensaje y dice, tú eres muy importante para la iglesia, lo que haces para la iglesia con tu familia es sumamente importante, y después de que yo estaba en el piso prácticamente, no sabes cómo me levantó eso. Literalmente me sacó lágrimas. Y yo vi el amor de Dios derramado a través de esto. El amor de Dios se derrama a través de un abrazo, a través del sermón de 90 minutos de un pastor regañón. Se derrama el amor de Dios. Dios derrama su amor de tantas formas. Y mira, no lo hace a cuentagotas. Cuando dice acá que el amor de Dios es derramado, es la idea de un torrente abundante y continuo del amor de Dios, que no deja de fluir, que inunda, que llena. Como cuando Dios a través de Moisés hizo que saliera agua de la peña y no dejaba de brotar un torrente de agua suficiente para alimentar, para dar de beber a millones de personas. El amor de Dios no es un poquito porque es lo que te mereces, ya no te mereces el amor. El amor de Dios es derramado como un torrente abundante y continuo en nuestras vidas. Te digo que hay muchos paralelos entre Romanos 5 y Romanos 8. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Como dice también el capítulo 5, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. No hay nada que nos pueda separar de este amor derramado por Dios a nuestras vidas. El amor de Dios es sin duda un privilegio de aquellos que hemos sido justificados. En quinto lugar, ahí mismo, en el versículo 5, al final dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y después dice, por el Espíritu Santo, y al final dice que nos fue dado. Es decir, no solamente el amor de Dios nos ha sido dado de esta manera abundante, sino que el Espíritu Santo también nos ha sido dado. Y algunas verdades en cuanto al Espíritu Santo, ¿sí? Es una persona, porque dice el Espíritu Santo, es decir, Dios no nos dio algo menor, no nos dio una fuerza o no nos dio el coraje y el valor que necesitamos. Dios nos entregó a una persona, al Espíritu Santo. Es una implicación. Otra implicación es cuando dice que nos fue dado. Esto significa que es otra vez un verbo en forma pasiva e implica que el Espíritu Santo no es algo que nosotros tenemos que conseguir, no nos lo tenemos que ganar, no tenemos que pedirlo. Cuando oramos, a veces oramos así, decimos que tu Espíritu Santo se quede con nosotros. No, el Espíritu Santo nos fue dado. No tenemos que pedir mayor cantidad, ni doble unción, ni el derramamiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya nos fue dado y es un privilegio de aquellos que hemos sido justificados, ¿sí? Y es un privilegio de todos aquellos que hemos sido justificados. No hay un creyente, no hay alguien que haya sido justificado sobre el cual no haya sido derramado el Espíritu Santo. Y lo tenemos a nuestra disposición para ayudarnos, ¿cuánto? 24/7, ¿sí? Pues muchos dicen, no, me hubiera gustado vivir en los tiempos de Cristo para vivir ahí con Él. Me hubiera gustado vivir en los tiempos del Antiguo Testamento, donde Dios se manifestaba en el tabernáculo y en el templo y poder verlo ahí, sus obras y todo. Bueno, no hay una generación más bendecida que la nuestra, porque Dios no habita en el templo o en el tabernáculo, Dios no desciende y se va, no está solamente sobre algunas personas limitado a un espacio físico como los apóstoles,
tenemos al Espíritu Santo, a Dios mismo con nosotros todo el tiempo, siempre dispuesto, 24/7, 365 días a la semana. Y ¿sabes qué? Esto es un privilegio de los que hemos sido justificados. Versículo 6 entonces, ya llegué a mi tiempo. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y bien, no voy a detenerme mucho acá, pero probablemente en tu Biblia, a partir del versículo 6, hay una división entre versículo 5 y versículo 6, está dividido en dos párrafos, porque a partir del versículo 6 y hasta el versículo 11, que solamente te voy a dar algunas ideas por cuestión de tiempo, es otra unidad de pensamiento, ¿sí? Es otro pensamiento complementario a lo que veníamos anteriormente diciendo. A partir del versículo 6 y hasta el versículo 11, en el versículo 5, ¿qué es lo que hace Pablo? Él menciona el amor de Dios. Y muchas veces yo les he dicho que la Biblia está escrita de una manera en la que un versículo en ocasiones te da la idea o te da una introducción, y en los versículos siguientes te va a dar un desarrollo o una explicación. Bueno, eso sucede en estos versículos. En el versículo 5, Pablo introduce este privilegio de los escogidos, que es el amor, pero a partir del versículo 6 y hasta el versículo 11, Pablo va a desarrollar la grandeza y la excelencia y la majestuosidad de este amor. Va a utilizar 4 adjetivos para describirnos antes de ser justificados. Y los vamos a ver rápido. Versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos, y subráyalo o márcalo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles. Es el primer adjetivo que tienes que prestar atención. Dice a su tiempo, y este tiempo, ¿te acuerdas que hay 2 palabras griegas para tiempo, cronos y kairos? Una de estas palabras tiene que ver con tiempo en general, y cuando se utiliza acá la palabra tiempo, es la palabra en griego que significa un tiempo en particular o un tiempo en específico, y que se traduce también como oportunidad, ¿sí? Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo o en la oportunidad necesaria o en el momento más preciso o en el momento en el que más nosotros lo necesitábamos, que dice, Cristo murió, ¿por quién? Por los impíos. Segundo adjetivo. Entonces Pablo nos describe como débiles, nos describe como impíos. Versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Esto Pablo está hablando en términos humanos y en términos terrenales. Ya había dicho en el capítulo 3 que no había justo ni solo uno, que no había nadie que fuera bueno, pero en términos terrenales o en términos humanos, puede ser que haya alguna persona que sea justa o puede ser que haya alguna persona que humanamente sea considerada como buena. Entonces Pablo hace una analogía y dice, puede ser que alguien muera por alguien bueno. Digamos que eres un defensor de los derechos humanos, una persona terrenalmente buena, muy conocida, pero que tu vida está en riesgo. Tienes un guardaespaldas y este guardaespaldas muere por ti. Bueno, sería esta idea. No siempre sucede, y es difícil, pero sí llega a suceder que alguien dé su vida por alguien que es bueno, ¿sí? Te doy el ejemplo de este defensor de los derechos humanos. Dice, con todo pudiera ser que alguien osara morir por alguien bueno. Sí llega a suceder, no es lo común, pero sí llega a suceder. Más Dios, versículo 8, y este más también puede traducirse por la palabra pero, y marca un contraste. Es decir, si en el mundo es muy difícil, aunque sí hay casos en los que alguien pueda llegar a morir o dar su vida por alguien que humanamente o terrenalmente es bueno, llega a suceder, pero Dios muestra que su amor para con nosotros, ¿sí? Y subraya la palabra su amor, porque lo que está haciendo Pablo es determinar que el amor de Dios es diferente al amor nuestro, es diferente al amor humano. El amor humano o el amor terrenal puede ser que alguien dé su vida por alguien bueno, pero en el amor divino, en su amor para con nosotros, dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te doy otro detalle. Cuando dice ahí al principio del versículo 8, más Dios muestra,
Date cuenta que no dice, mas Dios mostró su amor en la cruz. Utiliza un verbo conjugado en el presente. Y esta palabra Dios muestra tiene la idea de que Dios demuestra su amor. La palabra que utiliza Pablo es una palabra que tiene que ver con una demostración física y evidente. Y cuando tú piensas en la muerte de Cristo, fue justamente esto, una demostración pública, evidente, multitudinaria, palpable del amor de Cristo. Dice, Dios muestra, no solo mostró, sino que Dios sigue mostrando hoy, para ti que no has confiado en Cristo. Dios te muestra su amor. Dicen que siendo, es decir, no es que, muchos dicen, primero quiero cambiar antes de entregarme a Cristo. No, Dios te ama aún siendo pecador. Dicen que siendo aún pecadores, que dice Cristo murió por nosotros. Entonces no pierdas de vista estos adjetivos. Somos débiles, somos impíos. Versículo 8, somos pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya hablamos acerca de la ira. Versículo 10, y es el cuarto adjetivo. Porque si siendo ¿qué? Enemigos. No solamente somos débiles, no solamente somos impíos, no solamente somos pecadores, somos enemigos de Dios, aún así fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y termino con estos conceptos que van describiendo y van desarrollando el amor de Dios. Te repito, en el versículo 5, Pablo menciona o pone en el escenario el amor de Dios. A partir del versículo 6, Pablo va a demostrar la magnitud y la excelencia de este amor. ¿Y en dónde vemos la excelencia y la magnitud de este amor? Bueno, evidentemente en que a pesar de que nosotros somos débiles, a pesar de que nosotros somos impíos, a pesar de que nosotros somos pecadores, a pesar de que nos constituimos como enemigos de Dios, no es que Él sea nuestro enemigo, nosotros nos constituimos como enemigos de Dios, aún así Cristo murió por nosotros. Y no solamente murió por nosotros, fíjate el versículo 10, dice que siendo enemigos, fuimos reconciliados. Mira, si nosotros somos los débiles, impíos, pecadores, enemigos de Dios, escucha esto, ¿quién tendría que haber buscado la reconciliación? Nosotros. Verbo en forma pasiva, fuimos reconciliados. Es decir, nosotros no hicimos absolutamente nada por reconciliarnos. Es más, nosotros no queríamos reconciliarnos porque éramos enemigos de Dios. Jamás iba a salir de nosotros. Mira, es tan grande y es tan maravilloso y es tan excelente el amor de Dios que siendo Él la víctima, siendo Él el ofendido, tuvo la iniciativa. ¿Para qué? Para reconciliarse contigo. Aunque Él no hizo nada, aunque Él no cometió pecado, Él descendió a esta tierra en la forma de un hombre para Él reconciliarse contigo. Aunque el que tendría que haberse reconciliado eras tú, era yo. De esta manera y de esta medida, y tan grande es el amor de Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Y este detalle, ¿no? Seremos salvos por su vida. ¿Por qué no dice seremos salvos por su muerte? ¿Lo pensaste alguna vez? La mayoría diríamos somos salvos por su muerte en la cruz, sepultura y resurrección. Pablo dice seremos salvos por su vida. Y acá hay un detalle que muéstrenme su amor y aguántenme 2 minutos más. Pero es un detalle hermoso. Porque lo que está haciendo Pablo es, él no enfatiza solamente la salvación por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, sino enfatiza nuestra salvación por su vida. Y hay un versículo en Romanos 8, paralelo Romanos 5 y Romanos 8, que nos va a dar luz en cuanto a lo que significa no solo que somos salvos por su muerte, sino que en el presente somos salvos por su vida. Fíjate, escucha solamente lo que dice Romanos 8, versículos 33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Él ya dio su veredicto, no hay nadie que pueda hacer nada en contra. Dios ya justifica. ¿Quién es entonces el que condena? No hay absolutamente nadie.
Y observe el siguiente versículo: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y escucha, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Y esta es la idea cuando Pablo dice que seremos salvos por su vida. Cristo no solamente nos salvó en la cruz con su muerte, sepultura y resurrección. Hasta el día de hoy, miles de años después, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo? Está intercediendo. ¿Por qué? Por nuestra salvación. Y mira, la salvación es tan segura que no solamente Cristo nos salvó en la cruz, es tan segura que hasta el día de hoy Cristo sigue intercediendo por nuestra salvación. Por esto no solo somos salvos por su muerte, dice, seremos salvos por su vida, porque Él vive el día de hoy y sigue intercediendo por nuestra salvación. Versículo 11 y terminamos. Y no solo esto, ves cómo va sumando, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quienes nuevamente nosotros no lo buscamos, ni siquiera lo buscaríamos porque éramos enemigos de Dios. No hay mérito nuestro, no hay nada que nosotros hayamos hecho, nosotros no tenemos recursos. Hemos recibido la reconciliación. Y adivina qué, la reconciliación es también un privilegio únicamente de aquellos que hemos sido justificados por Él. 6 privilegios de la justificación: paz con Dios, versículo 1, acceso a Dios, versículo 2, esperanza en Dios, versículos 2 al 4, amor de Dios en el versículo 5, el Espíritu de Dios al final del versículo 5 y la reconciliación en Dios a partir del versículo 10 hasta el versículo 11. Nadie más tiene esto. Son privilegios únicos y exclusivos de aquellos que hemos sido justificados por Dios. Querido Padre, te damos gracias por este tiempo, te agradecemos por tu palabra. Dios, sigue poniendo en nuestro corazón la convicción de lo bendecido que somos y lo privilegiados que somos al haber sido justificados por ti. Y en aquellos que no te conocen, que no tienen la seguridad de la vida eterna, que sus vidas no son rectas delante de ti, que hasta el día de hoy son enemigos tuyos y sobre los cuales está tu ira acumulándose. Dios, que puedan entender que tienen la oportunidad de ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.